Venimos hablando acá muy repetitivamente sobre el deterioro del poder adquisitivo de los sueldos. La verdad que yo ya no sé cómo marcarlo, cómo destacarlo. Hablamos la semana pasada y la anterior mucho de la distribución funcional del ingreso, el reparto de la torta entre trabajadores y empresarios. Eso, lo acaba de informar el INDEC, empeoró dramáticamente, como nunca había empeorado durante el año pasado, el año del crecimiento récord por encima del 10%. No había empeorado en la pandemia, eso es lo loco. En la pandemia se había mantenido constante gracias a que el Estado apuntaló a los ingresos de los trabajadores con el programa ATP y también mantuvo a las empresas vivas de esa manera, porque muchas que tuvieron que dejar de laburar por la cuarentena o que vieron severamente afectada su actividad por la pandemia, habrían quebrado y no quebraron. La verdad que quebraron muy poquitas empresas en relación a lo que pasó en otros países durante los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, la otra forma de ver la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es comparar lo que suben mensualmente, también según el INDEC, los sueldos de los trabajadores registrados, o sea, los que están en relación de dependencia, en el sector público, en el sector privado, y también los que están no registrados, que esto el INDEC lo mide ya con una encuesta, digamos, no con un dato cierto proveniente de una empresa, sino preguntándole a la gente, algo que siempre es más impreciso, pero que de todas maneras, en todo caso, es igual de impreciso a lo largo del tiempo, y por eso la serie sirve para ver hasta qué punto eso está deteriorado o no. Bueno, ayer se conoció el índice de salarios del mes de febrero. Y el índice de salarios del mes de febrero lo que marca es que ya en febrero, antes de la disparada inflacionaria de marzo, que marcó el 6,7%, un récord en 20 años, ya los sueldos estaban cayendo frente a la inflación. Es la foto de una realidad disímil, porque los trabajadores en negro, los trabajadores informales, los que están fuera de la ley, más bien los que están fuera de la ley son sus empleadores, pero bueno, los que no tienen la protección de la ley, sufrieron una caída mensual del 2,4% y los asalariados del sector público del 2,2%, mientras que los que están en blanco solo vieron recortado un 0,8% de sus haberes. Ahí la disparidad tiene que ver con que a los informales se los dejó a la buena de Dios. Quedaron a la intemperie por la pérdida gradual de importancia del salario mínimo vital y móvil. Estuve mirando un informe de Claudio Lozano que sacó este fin de semana, donde marca cuánto perdió cada uno de estos rubros: el trabajador informal, el que tiene un trabajo en blanco, el que trabaja en el Estado. También lo calculó para los jubilados, esto, Claudio Lozano, y la verdad que es impresionante verlo y verlo en pesos, porque ahí uno de lo que se da cuenta es de que hubo un fuerte ajuste prácticamente sin que se diera cuenta nadie. Mirá, ahora, o sea, sí se dan cuenta, pero sin que te lo digan, sin que te lo anuncien. Ahora salió este bono de 18.000 pesos para compensar supuestamente lo perdido por la suba de los alimentos. Pero lo que calculó Lozano, por ejemplo, es que la pérdida de poder adquisitivo que tuvo alguien que trabaja por el salario mínimo, que trabaja en blanco, pero por el salario mínimo, entre 2020 y 2021 fue de 83.000 pesos. Esa pérdida no se compensó. Ahora, en este año, por lo que subieron los alimentos, la pérdida agregó 24.000 pesos. Estoy hablando de alguien que labura por el mínimo, o sea, por menos de 40 lucas. Perdió durante 2022, en este primer trimestre, el equivalente a 24.000 pesos. Y el haber mínimo jubilatorio también perdió más que estos 18.000 que ahora se van a dar como compensación. En realidad los jubilados le van a tocar 12.000, así que menos compensación van a tener, pero menos compensa de lo que llevan perdido, que es 34.000 pesos durante la pandemia y el año de segunda ola, y otros 11.000 pesos en este año
de disparada de los alimentos. Bueno, ahí la compensación viene solamente a cubrir esto de este año y no lo acumulado durante el año pasado y el anterior. Hay un contexto general de empobrecimiento al cual solo escapa un sector muy acomodado de la sociedad. Diría yo el 1, 2, 3... como mucho el 5% de mayores ingresos. Dentro de ese 5% está la superélite, que es la que se enriqueció muy fuertemente el año pasado. Pero en ese 5% están los dirigentes sindicales, la mayoría de los dirigentes sindicales. En realidad está la mayoría de los dirigentes de todas las áreas, pero los dirigentes sindicales en particular son los que dejaron que se deteriore así el salario de sus representados durante estos últimos 3 años. Cuando digo dejaron, estoy generalizando, porque hay muchos gremios que no. Hay muchos gremios que tuvieron poder de negociación fuerte. Estoy pensando en algunos gremios de la industria, en algunos gremios de la energía, los petroleros, los de la industria del gas, en los bancarios, estoy pensando en los aceiteros, por ejemplo. Y fíjate, el jefe del gremio de aceiteros, que se llama Daniel Jofra, estuvo ayer en Hora Pico, yo lo entrevisté ahí a propósito justamente de esta situación, y le pregunté, ¿cómo es que ustedes tienen los mejores sueldos de la Argentina? ¿Cómo es que un aceitero que entra a una planta aceitera bajo ese convenio a barrer con 18 años, o sea, sin ninguna formación previa ni nada, gana 136.000 pesos? Y lo que Jofra me respondió es no tanto lo que hacen ellos, sino lo que deberían hacer los demás gremios para intentar recuperar lo perdido. Me dijo esto. Hay una cuestión de batalla cultural en el medio que nos quisieron hacer creer de que los culpables de la crisis económica que tiene este gobierno son los trabajadores, son los propios trabajadores que se hicieron pobres a través de ¿qué? A través de huelga. No hicieron huelga, por eso estamos así. Si la CGT haría una huelga, y te digo esto por tiempo indeterminado, seguramente muchas cosas cambiarían. Seguramente los trabajadores no serían pobres y seguramente la clase trabajadora se empoderaría y no tendríamos que esperar las dádivas que tienen los políticos cada vez que asumen un gobierno. Es cierto que esta propuesta que hace Jofra abre también un horizonte político incierto. No sé qué pasaría con el gobierno si hay una huelga por tiempo indeterminado. Pero solo pensarlo, imaginarlo, ayuda a entender hasta qué punto tienen un rol de entreguistas la mayoría de los caciques sindicales, y en particular el jefe de la CGT, en particular Héctor Daer. Que se la pasa de cóctel en cóctel, que se la pasa de reunión en reunión con el ministro de Trabajo, al que apodaron Claudio De Moroni, por lo que tarda en reabrir paritarias, por lo que tarda en reaccionar a reclamos de un montón de gremios que integra gente que se está muriendo de hambre, o que está laburando y laburando por mucho menos, cada vez más gente y cada vez por menos. Entonces, imaginar esa situación alcanza para ver hasta qué punto ellos le ponen el pie en la cabeza a la mayoría de los laburantes. Porque, en serio, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos cuando le empiezan a hacer huelga, le empiezan a armar comisiones internas a Amazon, a Starbucks, a Verizon, a las grandes cadenas que ganan, multiplican sus ganancias año a año de manera tremenda? ¿Qué es lo que pasa cuando intentaron organizarse en mercado libre los trabajadores? Cambia brutalmente, dramáticamente la relación de fuerzas. Y en una huelga, en un paro general, cambia también la relación de fuerzas entre el bloque que representan los gremios y el bloque que representan los dueños. Eso, convertido en huelga por tiempo indeterminado, bueno, puede cambiar también de manos el poder político, pero para eso ya se requiere otro grado de organización. Lo que yo me pregunto es lo que se pregunta la cancioncita. ¿A dónde está que no se ve esa famosa CGT? Cuando nos retrotraemos al gobierno de Mauricio Macri, vemos que no quisieron hacer huelgas. Al final sí, después de como 3 años, hicieron una huelga general, creo que sin movilización, si no recuerdo mal, porque decían, no queremos ser los responsables de que se caiga el gobierno, no queremos que nos acusen de golpistas, no queremos que nos digan por la CGT, que es golpista, se cayó el gobierno de Macri o colapsó una administración que no era peronista. Ahora que el gobierno es peronista, lo que dicen es, no queremos hacer caer al gobierno peronista. Entonces vos te pones a pensar y decir, entonces ¿cuándo?
no es que sea divertido hacer una huelga, es un garrón hacer un paro, es un garrón entrar en conflicto, entrar en una discusión, sobre todo cuando se pone tensa, cuando se pone difícil en la calle, cuando hay represión y demás. Ahora, lo que dice Jofra es completamente cierto. Mientras tanto, mientras la CGT no hace nada, lo que pasa es que hay cada vez más trabajadores que son pobres, que salen temprano de su casa, dejan a los chicos en el colegio si tienen, si no, se las arreglan para llegar al colectivo, viajan 1 hora y media, 2 horas, llegan a un lugar, laburan las 8 que tienen que laburar o más, porque muchas veces están precarizados, se toman el bondi de vuelta y cuando llegan a la casa son pobres. Bueno, esa es una realidad absolutamente anómala en la historia argentina y en general en la historia del capitalismo, porque lo que ha hecho el sistema es entregar lo suficiente, no más, pero lo suficiente justamente para que el trabajador sienta que está trabajando para él y para su familia y que no se va a morir de hambre si tiene ese trabajo que en definitiva lo beneficia más a un patrón. Bueno, ahora lo que está claro es que ni con un gobierno radical, ni con un gobierno de derecha, ni con un gobierno peronista, esta CGT va a hacer nada por cambiar esa realidad. Ayer el grito lo pegó Jofra, el jefe de los aceiteros. No casualmente son los que más ganan del país.